El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Juan se resistía diciéndole: soy yo el que tiene necesidad de ser bautizado por ti, y eres tú el que viene a mi encuentro. Pero Jesús le respondió: ahora déjame hacer esto, porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo. Y Juan se lo permitió. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia él. Y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con esta fiesta de hoy del bautismo del Señor, estamos concluyendo el tiempo de Navidad y comenzamos la primera parte del tiempo ordinario, del tiempo durante el año, que se va a prolongar hasta el miércoles de ceniza. En este tiempo de Navidad, a partir de la solemnidad de Navidad, en que contemplábamos a Jesús en el pesebre, al Hijo de Dios hecho hombre en la debilidad de nuestra carne, hemos ido contemplando distintos aspectos del misterio de la Navidad. Jesús en el pesebre, Jesús en el seno de una familia. Hicimos un paréntesis para celebrar esa maravillosa revelación de María como Madre de Dios, el primer dogma mariano. Y luego tuvimos esa otra gran solemnidad que fue la solemnidad de la Epifanía. La Epifanía del Señor, esa manifestación del Señor a los pueblos paganos, ya no a los pastores de Israel como en la noche de Navidad, sino a los pueblos paganos, a todas las naciones, dándonos así una clara idea de que la misión mesiánica del Señor Jesús era una misión universal y que su mensaje y que su propuesta de salvación tiene que llegar a todas las naciones, a todos los pueblos de la tierra. Entre la Epifanía, esa manifestación a las naciones, y hoy, fiesta del bautismo del Señor, hemos ido reflexionando otros textos en los que veíamos cómo el Señor se iba manifestando su identidad divina, pero se encontraba ante la incomprensión, incertidumbre e indecisión de aquellos que los rodeaban. Claro, para el piadoso israelita descubrir en Jesús al Mesías traía sus dificultades, no tanto porque él no hiciera sus gestos mesiánicos, sino porque había un encuadramiento que la teología rabínica le había dado a la figura del Mesías en la que Jesús no encajaba, y era ese mesianismo militar, poderoso, político, que restauraría el reinado de David. Claro, esa no era la misión del Señor. Sin embargo, su perfil mesiánico estaba muy claro y era evidente a través de sus acciones y de los hechos prodigiosos que iba realizando. Y hoy, en la fiesta del bautismo del Señor, nos encontramos con la confirmación de parte del cielo de esa identidad de Jesús. El Señor que se acerca al Jordán para ser bautizado por Juan y a partir de aquí comenzar lo que nosotros llamamos su ministerio público, termina esa vida escondida que él llevó en Nazaret junto con María, con José, con sus vecinos, con sus amigos, con sus parientes. Y comienza entonces ahora el anuncio. A partir del bautismo en el Jordán, el Señor Jesús comienza el anuncio del reino y comienza la predicación del reino.
Y este bautismo del Jordán se produce en medio de una manifestación también muy importante, porque desciende el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma y una voz del cielo confirma justamente esa misión de Jesús y esa identidad de Jesús como Hijo de Dios a través de Dios mismo, que dice: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puesta mi predilección. Pero el bautismo en el Jordán también tiene otras connotaciones que es interesante tener en cuenta. Nosotros decíamos el día de Navidad que el pesebre ya prepara el Calvario y que el pesebre, la Navidad, solamente se puede entender a través del Viernes Santo, así como el Viernes Santo se entiende desde la Navidad. ¿Por qué? Porque la misión de Jesús, el Señor como Mesías, es toda una. Entonces, ya en el nacimiento está implícita la cruz, ya en el nacimiento está el Calvario. Ya al contemplar el pesebre, tenemos que empezar a contemplar el Calvario. Entonces, en este bautismo del Señor también está, en el fondo, al final, como meta, el Calvario, la cruz, el Viernes Santo, el misterio de la pasión. ¿Por qué el Señor va a hacerse bautizar en el Jordán? Él no necesitaba convertirse, Él no necesitaba hacer penitencia por sus pecados, porque no tenía. Él no necesitaba preparar la llegada del Mesías, Él era el Mesías. Juan predicaba el bautismo de conversión para el perdón de los pecados, porque estaba preparando la llegada del Señor. Pero el Señor ya estaba ahí. ¿Por qué se tenía que bautizar en el Jordán? Es una buena pregunta. El Señor se bautiza en el Jordán, como Él mismo le dice a Juan: déjame hacer esto, porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo. El Señor, al bautizarse en el Jordán, así como los que esperaban con sinceridad al Mesías y querían preparar su venida, se acercaron al bautismo en el Jordán para manifestar exteriormente ese deseo de conversión y de dejar de lado el pecado. El Señor, al bautizarse en el Jordán, asume sobre sí los pecados de la humanidad. Esos pecados que después va a llevar a la cruz, esos pecados que después va a ofrecer en la cruz al Padre. El Señor en el Jordán asume a partir del bautismo los pecados de la humanidad, que luego va a entregar al Padre, a ofrecer al Padre, a presentar al Padre en el sacrificio de la cruz, presentándose Él mismo como sacrificio de expiación para el perdón de los pecados. No nos olvidemos que al Señor Jesús no lo matan, Él se entrega a la muerte, que es muy distinto. Él se entrega a la muerte en cruz. Él se deja crucificar. Él ofrece su vida al Padre en la cruz. Y en ese ofrecimiento de su vida al Padre en la cruz, lleva los pecados de la humanidad. Esos pecados que toma sobre sí a partir del bautismo en el Jordán. Este bautismo en el Jordán es el punto de partida para lo que después se da en llamar el ministerio público del Señor. Nosotros a partir de ahora lo vamos a ver anunciando la buena noticia del reino, predicando. Vamos a ver distintos aspectos de su predicación. Este año vamos a seguir toda la predicación del Señor de la mano del Evangelio de Mateo, y vamos a ver cómo el Señor va a seguir autorrevelándose poco a poco para mostrarles a todos los que lo quieran escuchar y a todos los que lo quieran descubrir, que Él es el Señor. Claro, para esto necesitamos dejarnos desestructurar por Dios y tenemos que dejar que sea el Señor el que modele nuestro corazón para hacerse presente en cada uno de nosotros.
Y otro elemento de esta fiesta del bautismo del Señor es también recordar nuestro propio bautismo, que es el momento más importante de nuestra vida, porque cuando nacemos somos personas, nadie lo discute. Es decir, ya somos personas desde antes de nacer, aunque hoy en día eso esté cuestionado, pero no se cuestiona, somos personas. Pero en el momento del bautismo, además de ser personas humanas, pasamos a ser hijos de Dios. A partir del bautismo, tenemos abiertas para nosotros las puertas de la eternidad, esas puertas de la eternidad que abrió para nosotros el Señor Jesús muriendo en la cruz. A partir del bautismo nos convertimos en hijos de Dios y podemos formar parte de la Iglesia, podemos alimentarnos con los sacramentos de la Iglesia y podemos ser parte de esa vida divina de Dios. Por eso es tan importante que recordemos nuestro bautismo, que demos continuamente gracias a Dios por el don del bautismo. El bautismo es la puerta de la Iglesia, el bautismo es la puerta de la salvación, el bautismo es ese sacramento que nos hace cristianos, nos hace hijos de Dios y nos hace participar de todos los dones divinos. Entonces, recordando el bautismo del Señor, celebrando el bautismo del Señor en el Jordán, miremos nuestro propio bautismo y demos gracias a Dios por ese don maravilloso que nos hace de ser cristianos y de ser miembros de su Iglesia. Alabado sea Jesucristo.